Congreso, como se llama, Creando un Futuro Sustentable. Hoy vamos a contar con la participación del equipo presente continuo, que está integrado por los estudiantes Aldana Denis Romero, Ana Yasmín Vitar, Leandro Augusto Ferrari, por Alejandro Nancer Alderete, graduado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán, como así los que anteriormente nombré, que son estudiantes de la misma facultad, y de Mariana Arroyo, docente investigadora de la misma Facultad de Arquitectura y Urbanismo y de la Universidad Nacional de Tucumán. Va a ser grabada, así luego después otros estudiantes pueden poder visitar la charla, porque que no pueden asistir ahora, y les agradezco por participar en este congreso. Hola, bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación. Leandro, si querés compartir, vamos a compartir un poco una presentación con algunas de las cuestiones del concurso y también con cómo se fue desarrollando el proyecto y la lámina final del concurso en el cual hemos participado y sacamos el segundo premio de la región NOA. Así que, bueno, creo que Melissa ya lo presentaste a todos los integrantes del equipo, somos todos ex graduados, pues yo también me recibí de esa facultad junto con Ale, y las chicas y los chicos son estudiantes de la facultad, excepto Den, que se acaba de recibir, así que tenemos dos estudiantes. Se ve perfecto, Lean. Si querés habilita tu micrófono, por las dudas tengas alguna duda o pregunta sobre la diapo que vas presentando y la vamos viendo. Bueno, nosotros, bueno, ante todo queremos aclarar, a ver, espera que está. ¿Me están viendo bien a mí? Porque por ahí como que se traba todo. Bueno, la presentación en realidad. Sí, Ok, se ve perfecto. perfecto. Cualquier cosa, si hay algún inconveniente o algo, alguien me avisa y vemos cómo lo solucionamos. Pero bueno. Bueno, nosotros participamos en un concurso nacional de ideas de hábitat emergente que surgió a partir de la situación de COVID y de pandemia y de aislamiento social en el que estamos pasando. Este concurso es a nivel nacional, como dije anteriormente, y fueron con otros fondos realizados los premios y todo esto, y la idea principal del concurso es poder vincular la cuestión académica con los problemas reales en los que estamos pasando, que en esta situación precisa es la pandemia y el aislamiento social, y cómo nosotros podemos dar soluciones a esto de que normalmente teníamos una vida en donde trabajábamos afuera de la casa y hacíamos un montón de actividades afuera de la casa, y de repente nos vemos en una situación en donde tenemos que hacer todas las actividades que hacíamos afuera, hacerlas adentro de la casa, de la vivienda. Bueno, el concurso se trata de una vivienda de emergencia ampliable, con un usuario adaptable, que se relacione con la ciudad, con la sociedad, que a su vez esta sea trasladable, que sea prefabricada, porque tenía que armarse en un sitio, desarmarse y armarse en otro sitio, y que tenía que responder a determinadas cuestiones sociales también. Y que sea, bueno, como dije anteriormente, desmontable y transportable. Entonces, por ahí nos sacaba un poco este concepto de donde una vivienda es para siempre. Entonces, van cambiando un montón de lineamientos de la cuestión del hábitat y del habitar de las viviendas, ¿no? Pásala, Lean. Bueno,
Nosotros organizamos la charla. Primero me parece que es pertinente aclarar que si bien una charla, todo nuestro proyecto tiene puntos de sustentabilidad que vamos a desarrollar a lo largo de la charla y mostrando ejemplos de nuestro proyecto. Entendemos que hay personas que se vinculan específicamente a problemas de la sustentabilidad. Nosotros somos un equipo que ninguno tiene una formación técnicamente sustentable, pero sabemos, las consideramos en el proyecto y serán mostradas a continuación. En principio, como mencioné anteriormente, todo este conjunto es un conjunto, una vivienda de lo efímero. Lo efímero, pasarla, lean esto, lo efímero quería decir que teníamos dos situaciones del efímero, por un lado, porque no sabíamos, la vivienda esta se tenía que desarmar y armarse, perdón, y desarmarse para ser ocupadas en diferentes situaciones, y además lo efímero pasaba por parte de quienes habitaban estas viviendas, ¿no? Porque había, no tenemos un cliente, por llamarlo así, o una persona específica, un grupo de personas específicas que iban a habitar esa vivienda. Entonces, esta vivienda tenía que responder como a necesidades genéricas y que sean adaptables para muchos grupos familiares. Entonces, rompemos un poco el esquema de una familia que anteriormente se mencionaba tipo, y ahora reconocemos distintas unidades familiares, por decirlo así. Bueno, pueden ser personas solas, parejas, parejas con bebé, parejas con hijos e hijas, las familias ensambladas, que no tan solo es madre, padre, o madre, madre, o padre, padre e hijos, sino que además tiene relaciones con tías o abuelas o madres. Entonces creo que toda esta cadena de cambios sociales que nosotros estamos viviendo actualmente se tendría que ver reflejada en el uso espacial de estas viviendas. Nosotros consideramos un tema importante que es el proceso de esto del proyecto y cómo nosotros proyectamos esto, cuáles fueron las etapas que nos llevaron a tomar diferentes decisiones para llegar al resultado final del proyecto, en donde lo podemos dividir en unos estudios previos que fueron como de manera genérica. Lo que hicimos fueron considerar módulos de cocinar, del asear, que significa, bueno, que es la parte del baño básicamente, módulos estándar, que son la parte de habitar, digo, del permanecer, perdón, que puede ser el dormir o el comer también. Eso vamos a explicar a continuación. Y después, bueno, todos estos conceptos modulares, porque uno de los puntos que considerábamos era que toda esta vivienda tenía que estar conformada con módulos, o sea, con piezas que se vayan encastrando en sí misma y vayan generando estas unidades habitacionales. Todos estos conceptos que acabo de mencionar son como conceptos generales que después se tuvieron que considerar para hacer como la parte del proyecto concretamente, ¿no? Hablando así. Durante este proceso nosotros nos parece importante, siempre nos parece importante marcar el proceso del diseño, en donde trabajamos de manera virtual todos y todas por las cuestiones obviamente de aislamiento, en donde comenzamos a pensar estos módulos que se iban encastrando uno detrás de otros e iban formando las viviendas y diferentes alternativas habitacionales. Después también pensamos estos módulos, los fuimos como trasladando a otro diseño, que es una vivienda un poco más compacta. Ahí está, una vivienda más compacta, que también veníamos teniendo estos conceptos, digamos, de módulos que eran de estar, extras, de aseo, de cocinar y todo. Volvían esos conceptos, pero ya los íbamos convirtiendo en arquitectura. Y después surgió otra idea dentro de todo este proceso, que es esta grilla espacial,
que también nos permitía los conceptos de los módulos de verbos, que era el asear, el cocinar, el estar, el dormir, y que lo fuimos trasladando a esta grilla espacial. Entonces, dentro de todo este proceso que mencionamos, que lo podemos dividir en 3 grandes grupos, teníamos como un concepto que era el módulo que se iba encastrando, se podía materializar, se podría hacer arquitectura de diferentes maneras. Nosotros finalmente optamos por este módulo, que es una estructura modular espacial, que nos permite, es una grilla espacial que nos permita ubicar los módulos, ¿no? Entonces, bueno, ya a partir de ahora es como esto es la parte del proyecto que sí fue, esto es como seguimos en la instancia del proyecto, perdón, del proceso. Esta es la grilla, la estructura modular, hablando como conceptualmente. Después, ahí está, seguimos con la parte ya de habiendo definido cuáles eran de estos 3 caminos, estas 3 alternativas que nos permitían arquitecturizar esa idea, ese concepto. Llegamos a esto también, que era el tema del módulo, y acá comenzamos a ver algunas puntas de esta grilla, cómo se iba llenando con espacios habitables. Después teníamos otra idea, que era esto, que era la parte donde uno ya va poniéndole cuestiones de cualidades, digamos, además de cantidades, ¿no? De superficie y de cumplir con cosas como tan rígidas y tan rígidas de los metros cuadrados. Nosotros ya lo que íbamos haciendo es poniéndole la calidad de cómo iban a habitar en esos espacios, tanto exteriores como interiores, y también con los de transición. Bueno, ya a partir de ahora, los chicos van a desarrollar lo que es el proyecto en sí mismo, y cómo nosotros fuimos trabajando la sustentabilidad a lo largo del proyecto, ¿no? Entendiendo a la sustentabilidad como esto de que cómo nosotros podemos satisfacer nuestras necesidades actuales y sin comprometer los recursos de las futuras personas, ¿no? Entonces, vamos a mostrar un poco cómo lo fuimos teniendo en cuenta en diferentes etapas del proyecto. ¿Lean? Hola, ¿sí se me escucha ahora? Sí. Bien. Bueno, a la hora de trabajar en un concurso, las bases y condiciones tienen que ser leídas todo el tiempo, tienen que ser estudiadas todo el tiempo. Uno de los tópicos del concurso, ahí se está viendo el gráfico. Sí, perfecto. Bien. Uno de los tópicos del concurso hablaba sobre la ubicación del proyecto en sí, y en el cual nosotros hicimos una investigación de los vacíos urbanos que se encuentran en nuestra ciudad para poder ubicar nuestro proyecto. Y esto responde al rellenar los espacios vacantes de la ciudad. Luego también buscamos un espacio en la ciudad que contemple la accesibilidad al lugar para los usuarios que vayan a habitar este conjunto, sin la necesidad de ellos necesitar de transporte motor a la hora de realizar sus actividades diarias. Entonces, llegamos a un espacio vacante de la ciudad, cercano al núcleo urbano, donde los usuarios pueden acercarse, abastecerse, sin la necesidad de hacer grandes recorridos. A su vez, también trabajamos la relación entre el espacio público y lo privado de cada vivienda, teniendo en cuenta que, bueno, el concurso
pedía que se realicen 12 viviendas en total. Nosotros organizamos estas 12 viviendas en 3 conjuntos, dividiéndolas 4 viviendas por cada conjunto. A su vez, estos conjuntos, que son grillas, los fuimos ubicando de tal manera de que se generen una transición entre el espacio público y lo privado correspondiente a cada conjunto. Y así logramos espacios semipúblicos, espacios semiprivados y espacios más privados. Estos serían las plantas de cada una de los conjuntos, donde se ubican 3 viviendas por cada planta, y bueno, cada vivienda está compuesta por un núcleo húmedo y a su vez dos submódulos que se adosan a ella y que pueden realizar distintas actividades como la de dormir, trabajar, etc. Bueno, aquí se puede observar cómo fuimos jugando con el tema de los módulos dentro de cada una de las grillas y cómo se pueden ir ubicando las viviendas en cada nivel de la grilla. Y bueno, luego de varios análisis, llegamos a la conclusión de realizar 3 agrupamientos, donde en un primer y un segundo agrupamiento se trabaja con módulos de 4 submódulos a lo ancho y 5 submódulos a lo largo. Y en un tercer agrupamiento de 4 a lo largo y de 3 a lo ancho. A su vez, los agrupamientos, como el concurso es a nivel nacional y estas viviendas responden a distintas localidades que se pueden insertar en cualquier parte del país, uno no sabe el terreno con el que cuenta. Por lo tanto, a su vez, estos conjuntos tienen que adaptarse a los terrenos donde se vayan a insertar, y las posibilidades de inserción dentro del terreno pueden estar en forma lineal, en forma de damero, en forma diagonal o irregular, dependiendo el terreno que nos toque. ¿Den? Bueno, hablando un poco más, fuimos de lo general a lo particular, de cómo dispusimos los agrupamientos, el sistema de grillas que tomamos como base para ver cómo se encastraban y se agrupaban todos estos módulos. Vamos a desarrollar un poco más lo que es el interior y cómo se pensó cada módulo en sí. Sabíamos en principio que necesitábamos un módulo base para todos los tipos de familias que necesiten de estas viviendas, el núcleo húmedo de sanitario y de cocina. Entonces teníamos un módulo que respondía a esa necesidad, y a las familias que contaban con 2 personas, que le daban 2 módulos más que sean para satisfacer la necesidad de dormir, o sea, ocuparlo como habitación, como espacio de trabajo, como un living comedor, y a partir de eso se pensaban en espacios flexibles, adaptables, siempre tomando las medidas mínimas y necesarias para cumplir ese tipo de actividades. En caso de que venga una familia que esté conformada por más integrantes, ya lo había mencionado Mariana, de que hoy en día no podemos tomar una familia tipo, como se tomaba hace décadas atrás, entonces podría ser 2 hijos, esas 2 personas podrían ser amigos, otros familiares, una persona mayor a cargo, una tía, una abuela. Entonces, dábamos 2 módulos más que podían ser transformados en una vivienda independiente aparte, como se ve en la segunda planta, que está ahí, que están conectadas, que ocupan la misma cocina, pero que tiene una habitación y un núcleo sanitario de baño aparte. Otra opción era que esta familia necesita un espacio en especial para desarrollar un emprendimiento que por la situación de pandemia haya quedado sin poder realizarse, por ejemplo, que tenga un kiosco, o sea una maestra que da clases particulares, una profesora de yoga, bueno, infinidad de actividades que tienen las personas para
como labor, digamos, o trabajo, y entonces también se pensaba darle un módulo especial a esas familias que lo necesitan. Y también pensamos, pasar a la siguiente, bueno, cómo se podía adaptar ese mobiliario. El mobiliario no era fijo, las que eran divisiones entre módulos, se podía ir variando su habitación para poder cerrar, hacer espacios más abiertos o generar distintos tipos de habitaciones. También eran mobiliarios que pueden rebatirse, pueden rotar, pueden encastrarse, de manera de dejar una planta más libre, un espacio más libre para desarrollar esas actividades dentro de estos módulos. También así lo pensamos no solo para el interior, sino también para los espacios de desborde. Bueno, después, si querés volver a la anterior, Lean, para explicar una cosa más. Bueno, si bien los módulos estos tienen una estructura modular y espacial muy rígida, porque tienen una medida estándar de 360 por 360 y 240 de altura, tienen la posibilidad de flexibilidad en base al mobiliario, en base a los tipos de cerramientos. Si se estudian las plantas se puede ver que las ventanas no siempre se pueden colocar en el mismo lugar, así mismo las puertas, para ir generando espacios de desborde donde se necesiten, espacios más íntimos y más privados también donde se necesiten. O sea, si hay un concepto rector de módulo y grilla, no es totalmente, o sea, da la libertad de que pueda mutar según las necesidades de los ocupantes. Y también acorde a, viéndolo desde el punto de vista un poco sustentable, de que puedan generarse la ventilación cruzada cuando se necesite, según las orientaciones que tenga lugar. En caso particular lo realizamos en Tucumán, entonces estudiamos las orientaciones que son favorables y cuáles no en Tucumán, para el tema de la ventilación, el aseguramiento, la recolección de aguas de lluvia y demás. Bueno, en cuanto a esto que estábamos hablando del módulo, de los submódulos, cómo uno cierra eso, nosotros los definimos como paneles, y que, bueno, al armado de la estructura, tanto así a las viviendas, lo planteamos como un rompecabezas. Entonces, que estén conformados por paquetes que son prefabricados y directamente se montan in situ. Entonces, diseñamos para el cerramiento vertical exterior 6 opciones que tienen diferente relación de llenos y vacíos, contemplando aberturas, divisiones y parasoles en los desbordes. Después, para el piso exterior, planteamos 3 opciones, una para la planta baja del conjunto, otro para los pisos exteriores, tanto de distribución a las diferentes viviendas como de los desbordes privados ya de cada vivienda, y por último otro para los interiores. Bueno, y después como tercero serían los elementos de cubierta, que bueno, en este caso lo planteamos no como un paquete a colocar directamente en obra, sino los elementos sueltos para armarlo in situ, a modo de evitar problemas de filtraciones que pueden llegar a dar. Si bien, bueno, nosotros proponemos una organización, no, todavía no lo pases. Si bien nosotros proponemos una organización en la distribución, puede tener infinitas posibilidades de combinación de acuerdo a las necesidades que surjan. Por eso es como que damos las opciones de que se pueda diseñar también sobre la necesidad una vivienda con estos tipos de paneles. Ahora sí, pásalo. Bueno, para el traslado y el proceso constructivo, con esta idea de paquetes y de elementos prearmados, el próximo paso sería el traslado de los mismos a este sitio de implantación. Ahora sí, pasalo. Como primer paso sería el replanteo en el terreno de la grilla y su posterior excavación de los dados de hormigón. Pásalo. Bien. Teniendo en cuenta que el conjunto... bueno, este es el armado de la grilla, perdón. ¿Volvé, bueno, Lean? Volvé. Ahí, déjalo ahí. Claro, teniendo en cuenta que el conjunto tiene que responder a necesidades diversas de implantación
y con la idea de que sea lo menos invasivo posible, debido a su carácter de efímero, propusimos el armado de una plataforma niveladora para adaptar la estructura espacial al espacio, al terreno, perdón. Ahora sí, pasará. No, para el otro lado. Ahí está. Bueno, esa sería la construcción ya de la estructura modular a partir de esta plataforma niveladora. Paso nomás. Y bueno, por último, el armado de las viviendas, donde se van a ir colocando los diferentes paneles prearmados dentro de los límites de la grilla. Listo. Paso nomás. Como habló un poquito Den recién, se tuvo en cuenta la ventilación cruzada, el asoleamiento, ciertos tamices los diseñamos en los desbordes a modo de filtros para que se pueda regular el ingreso de la luz. Y también planteamos la recolección de agua de lluvia a modo de aprovecharla y reutilizarla. Y bueno, si querés hablar un poquito vos, Ale, ahora de esto. Dale. Por ahí, bueno, a pesar de como decía Mar al comienzo, el tema que tocamos nosotros de la sustentabilidad es algo que yo había planteado, se lo plantea el concurso como base y como un requerimiento del concurso. No es una propuesta que decidimos nosotros implantarla o algo que los grupos, los distintos equipos querían hacerlo porque era una inquietud propia, sino que era una inquietud que ya se planteaba y como un requerimiento propio del concurso. Entonces, en ese punto también es estudiar, como decía Mariana, ninguno de nosotros somos muy conocedores del tema, no es nuestra especialidad, tenemos la formación por ahí de lo que en su momento nos dio la facultad, los chicos que siguen ahí, pero no mucho más que esa, y entonces tuvimos que ponernos a estudiar, y también, bueno, de la arquitectura, siendo una cuestión bastante lógica o bastante racional, pensar de nuestro punto de vista y también obviamente interiorizarnos un poco de qué se trataba todo esto de la sustentabilidad y de todo lo demás, ¿no? Pensando puntualmente que hay que resolver, aparte de todo esto, de lo sustentable y demás, había que resolver un núcleo y un conjunto de viviendas que no era poca cosa, con todo el resto de las complejidades que tenía. Que le daba el plus aparte, que era una cuestión donde no solamente respondía a lo sustentable, no respondía a un conjunto de viviendas que se tienen que armar rápido, sino que aparte se tiene que desarmar y después llevarse a otro lado. O sea que plantear la sustentabilidad desde el punto de vista de que no sabes si es permanente o no, te restringe muchos otros aspectos que se pueden dar como base o se pueden dar como válidos cuando se desarrolla un encargo, por decirlo más convencional, con algo que se implanta y dura en un sitio 20, 30, 50 años. Entonces, plantearlo de esta forma también fue un desafío de saber qué entendemos por sustentabilidad y cómo podemos aportar mínimamente con estas cuestiones, digamos. Y de ahí, bueno, fue pensar un poco, después, bueno, hay un par de imágenes para reflexionar un poco, o por mostrar por ahí los renders, si queréis ir pasando, lo lean, como para ir hablando encima de eso. Pensar la sustentabilidad no solamente desde el punto de vista, bueno, de lo que por ahí es más fácil, o tenemos la herramienta más a mano de decir, bueno, sistemas de acondicionamiento artificial o sistemas de acondicionamiento que puedan ayudar un poco al natural, por decirlo así, como sistema de recolección de agua de lluvia, de captación de paneles solares y todo lo demás. No solamente eso, sino estudiar la vivienda y estudiar la sustentabilidad en la vivienda de una forma más profunda. Ahí entendemos nosotros que hablar de sustentabilidad, cuando hablamos en una construcción, hablar de eso implica no solamente desde qué técnicas pasivas o activas de esta recolección de residuos y todo lo demás puede usar, sino de cómo se plantea desde el día cero. Como bien habló ya Lean y Den, plantear esto desde un aspecto general, primero pensar la sustentabilidad desde un punto donde se tiene que implantar en un sitio determinado, entonces tiene que haber menores uso de combustión y otras cuestiones.
pensar en que nosotros cumplimos con la sustentabilidad y cumplimos y ayudamos con que la vivienda sea más sustentable, pensando siempre en cuestiones tan básicas como son cumplir con las cuestiones de acondicionamiento natural, que es una correcta iluminación, una correcta ventilación y un correcto armado de estructura y todo lo demás, que faciliten y que impliquen que haya menos consumo de recursos energéticos artificiales, como el aire acondicionado, como prender la luz a las 3 de la tarde porque la ventana no me ventila, está mal puesta. No solamente de un correcto diseño, que ahí es donde más intervenimos o más la formación nos lleva de la facultad, que es parte y algo tranquilamente como el diseño y no tiene mucho más conocimiento de eso, sino después otras cuestiones más técnicas, ir como decía dentro de lo general o lo particular, y la otra cuestión más técnica que tiene que ver y entender la sustentabilidad desde el uso de los materiales. El uso de los materiales sabiendo que son materiales que están reciclados, sabiendo que esos materiales que se reciclan aquí en Argentina y se los saca de una zona en particular, que ayuda al medio ambiente, por lo menos local en el que estamos trabajando. Saber que trabajamos en los materiales, no solamente de la elección del material, sino cómo se lo usa. Si nosotros estamos trabajando, bueno, con placa de USB o con placa de plástico reciclado para armar la envolvente y todo lo demás, bueno, sabemos que hay una modulación estandarizada. Y que esa modulación estandarizada nos sirve si la respetamos y nos copiamos a eso, que tenemos menos desecho y que tenemos menos desperdicio. Pensar que nosotros tenemos menos desperdicio y menos residuo sólido urbano a la hora de armar una obra, también ayuda muchísimo. Hoy en día existen pocas investigaciones que hablen del reciclado de los residuos sólidos urbanos que generan las construcciones, sobre todo en las grandes urbes. Entonces, es un punto muy particular que no se toque, que no se entiende, y nuestro aporte de este concurso era simplemente saber que si utilizamos material, bueno, lo aprovechemos al máximo para que tenga menos desperdicio, cómo se lo reutiliza, cómo se lo ocupa. Era el aporte desde ese lado, mucho más pensando y estando atado a que es algo que se tiene que desmontar, llevar y trasladar por otro lado, sabiendo que tiene todo ese movimiento, es una condicionante que nos lleva a decir, bueno, y es una limitante que nos dice, hasta acá llegamos, hasta acá no, por este camino no podemos ir porque tenemos otra más. Y capaz que nos hubiese encantado hacer otra cuestión y todo más, pero apuntados a lo que era el fin del concurso, y que era totalmente acotado en tiempo y en formato, bueno, era saber qué estrategias contamos para hacerlo. Y lo mismo después pasa con cualquier tipo de proyecto. Si yo quiero hacer algo sustentable, por ejemplo, la utilización de paneles solares, que en un momento lo habíamos estudiado, sí, sería buenísimo no poder usar y que se genere a través de paneles solares la energía suficiente para el abastecimiento propio. Bueno, pero en el estudio que hacemos nosotros de costo-beneficio, bueno, acá en Tucumán, que es donde está implantado esto, porque nosotros planteamos el NOA, la radiación que se genera en esta zona no alcanza, y el costo-beneficio es alto, porque te termina siendo mucho más caro la instalación de un panel al costo o lo que termina generando o abaratando costos si estás conectado a la red eléctrica habitual. Entonces, entender esa sustentabilidad también es entender de número en ese sentido y saber que hay un estudio y las cosas no se ponen solamente porque sí. Saber que el sistema de modulación y de estandarización que tendríamos que tener, existe la posibilidad y existe la versatilidad de si esto tiene que estar girado 30 grados, 25 grados, ubicado al norte, ubicado al sur, bueno, eso lo trabajamos desde la ubicación de las carpinterías, desde las orientaciones, y trabajarlo de esa forma, bueno, ayuda o trata de dar un poco de respuesta a esta cuestión de sustentabilidad. En ese sentido, es la elección desde la materialidad y desde la cuestión técnica, es la elección para también que no solamente sea barato y sea fácil y ayude ahora, sino que también ayude a lo largo del tiempo. Pensar, por lo menos, y ya lo tomo muy a título personal, pensar en la sustentabilidad implica que un producto o un material o una cuestión tenga cero mantenimiento o el menor mantenimiento posible. Es decir, si yo tengo que agarrar un producto y lo tengo que pintar cada 3 meses y tengo que gastar en pintura y tengo que trabajar todo eso, bueno, no es un material sustentable porque tengo que alargar y para que eso pueda tener vida útil, bueno, requiere un montón de tiempo y un montón de gasto extra.
Y en esa rama, y me voy 5 minutos para otro lado, es pensar, decir, bueno, el hormigón es un material que se mantiene, que se respeta, que perdura en el tiempo, que no necesita pintura, que conserva sus propiedades, bueno, y pensar en ese aspecto, decir, capaz que pensar el hormigón como material sustentable, bien trabajado. Medio polémico, ¿no? Pero por ahí es plantearse simplemente eso, y son cosas que nos íbamos planteando nosotros como equipo a la hora de encarar todo esto, ¿no? Encararlo también de cómo nos apoyamos en el terreno, que no generamos, que no hacemos grandes movimientos del suelo, que aparte que era un tema del concurso, bueno, era como plantearlo de esa forma, donde las fundaciones no eran tan grandes, por ende no tenían tantas excavaciones, no tenían que llevar para otro lado, que lo que se utilizaba para rellenar o para ampliar o para acomodar algunas cuestiones. Y no digo mucho más, pero pensar la sustentabilidad de todo esto, primero fue un punto difícil, en el sentido de que ninguno era un especialista, y después plantearlo desde que ya de por sí las restricciones eran muchas a la hora de plantear el concurso, y acomodar un tema que es tan fundamental y está tan hablado, está en boga, que es la sustentabilidad, era como la tentativa de no caer a lo fácil, de no caer a lo ya conocido, y de repensar esto un poquito más a la hora de plantear las cuestiones y no simplemente plantear las cosas y darle una fachada de sustentable porque tiene un poco de verde y porque tiene un poco de plantas, sino ir más al carácter profundo de la sustentabilidad y qué implicaba en todo eso, digamos. Por ahí es nuestro humilde aporte que queríamos hacer con la causa, con el concurso, y también como lo planteamos, a veces son inquietudes personales que cada uno tenía, y en el debate que fue muy corto porque el concurso duró solamente un mes, fueron cuestiones que también le iban hablando, le íbamos comunicando y nos íbamos charlando entre nosotros y debatiendo entre nosotros. ¿Qué entendía uno por sustentable, qué entendía el otro? Esto sí, esto no. Entonces, obviamente, hay muchas cuestiones que se pueden mejorar, hay muchas cuestiones que capaz que no le dimos la tecla, sobre todo sabiendo las limitaciones nuestras y el conocimiento nuestro limitado también. Pero bueno, era por ahí el aporte que creemos nosotros que podemos hacer a esta causa, y a estas charlas que están generando ustedes, digamos, como bueno, plantearlo desde una experiencia práctica, práctica hasta cierto punto práctica, pero no es construible porque no deja de ser un proyecto de ideas, pero más con un pie más en la tierra, y planteando de estas cuestiones. Yo creo que por ahí nada más, no sé si algunos de los chicos o ustedes quieren preguntar, no sé, Tomás, Melissa, ¿están ahí? Sí, Ale, en primer lugar, agradecerte a vos y agradecerles a todos y todos los que estuvieron exponiendo. La verdad que estas últimas reflexiones que estuviste haciendo, hay varias cosas que tomé nota para luego preguntarles, pero en primer lugar, antes de entrar en lo puntual con el proyecto, quería hacerle una pregunta, en realidad un poco, bueno, saliéndonos un poco del proyecto en particular, y viendo que justamente todo este laburo que hicieron, que como vienen contando, la verdad que fue inmenso, preguntarles cómo fue para ustedes, en este año tan particular que estamos viviendo, poder encontrarse como equipo para llevar a cabo el proyecto. Porque bueno, nosotros como estudiantes estamos atravesando todo este contexto de la virtualidad impuesta, y la verdad que lo más complicado, que especialmente estos primeros meses de pandemia, fue el hecho de decir, bueno, ¿cómo hacemos para trabajar en grupo? ¿Cómo hacemos para abandonar el espacio del taller, para abandonar las reuniones? ¿Cómo fue para ustedes? Porque si el concurso justamente fue ideas frente a la pandemia, me imagino que, no sé si todo, pero gran parte de lo que produjeron lo hicieron también en contexto de pandemia. Entonces, preguntarles cómo fue para ustedes la experiencia de poder trabajar sin verse entre ustedes. Y en eso, más allá de las cosas que me imagino que un montón de cosas deben haber sido desafíos, ¿qué potencialidades, si se quiere, encontraron o qué cosas nuevas fueron aprendiendo en esto? Fundamentalmente eso, especialmente pensándolo también para estudiantes, de que vamos a ver que todos nuestros proyectos de acá en adelante en la facultad por un tiempo van a ser así. ¿Qué experiencias o consejos podrían dar en ese sentido? Claro, ¿Puedo? A ver. ¿Puedo? ¿Ahí me escuchan? Sí, sí. Perfecto. Bueno, nosotros tenemos la particularidad de que trabajamos todos de manera virtual,
En principio, yo me encuentro ahora en Buenos Aires haciendo una maestría y los chicos se encuentran todos en Tucumán. Entonces, de por sí, todo fue 100% virtual y me parece que esta pandemia y este aislamiento nos obliga de alguna manera a ver las cosas desde otro punto de vista. Digo esto porque me parece que es una buena oportunidad si queremos rescatar cosas buenas, porque también estamos pasando una crisis que hace mucho tiempo no la pasamos en todos los sentidos, pero me parece que es una buena oportunidad para poder ver las cosas desde otro punto de vista, teniendo una responsabilidad un poco más desde lo personal como estudiante y lo personal como docente, en mi caso también. Nosotros trabajamos todo de manera virtual. Todos estamos trabajando actualmente y durante la pandemia también todos estábamos trabajando desde su casa, o sea que estábamos con las tareas académicas, con los trabajos, porque de los 3 estudiantes, Denise acaba de recibir, o sea que también estaba en el proyecto final, que los presentó un tiempo después, o sea que se puede hacer, todo lo que estamos haciendo. Lean y Jazz están en los últimos años de la carrera también haciendo el proyecto final y además trabajando. Alejandro también está trabajando y además con todas las responsabilidades de las tareas de la casa, que por ahí uno cuando está afuera como que medianamente las va pateando o se acomoda de otra manera. Entonces, me parece que esta lectura es interesante desde el punto de vista de que todos tenemos responsabilidades para hacer y además nosotros nos propusimos hacer el concurso, participar en el concurso. Tengo la suerte de que los tres alumnos, bueno, los 2 de ella ya está recibida, pero fueron mis alumnos en otras oportunidades, ahora no son actualmente alumnos, pero me parece que el concurso nos dio la oportunidad de poder vernos desde el punto de ser cada uno más responsable con lo que está haciendo y cómo reacciona ante esta situación. Digo, por ejemplo, en otros momentos uno tiene que ir a cumplir, no sé, con el horario de asistencia a clases o lo que sea. Ahora, lo que te permite la virtualidad es, si yo realmente quiero hacer lo que me propongo hacer, tengo todas las herramientas virtuales para llegar a hacerlo. No sé si se entiende mucho el concepto, pero hay también una eficiencia en el uso del tiempo que a mí personalmente me parece súper interesante, en donde uno puede ver las clases de algunas materias, depende de la facultad cómo está organizada. En nuestro caso, algunas materias tienen las clases ya colgadas en el aula virtual, entonces hay como tiempos o prórrogas en donde uno puede acceder a las clases virtuales y va haciendo trabajos de acuerdo a la materia que está cursando, por supuesto, ¿no? Pero nosotros no abandonamos el concepto de taller, todo lo contrario, o sea, era un taller, pero era de manera individual y que después lo ponemos a discusión. Por eso, en lo que le mostramos nosotros al principio, en lo que había mencionado del tema del proceso, es importante hablar del proceso, más allá del proyecto en sí mismo. ¿Por qué nos parece importante? Es porque nosotros no abandonamos la tarea de hacer arquitectura, de criticarnos arquitectura y de poder probar varias posibilidades de materializar ese concepto. Entonces era como toda una cuestión como de críticas, o sea, yo haciendo críticas, yo recibiendo críticas, los chicos les pasó exactamente lo mismo, entonces todos trabajamos desde la responsabilidad de cada uno. Y también un punto que es súper importante con el tema de la virtualidad es que uno se tiene que reconocer como equipo, porque lo que uno no quiere como docente, esto lo hablo desde muy personal, es que un trabajo práctico o un trabajo se divida en determinadas cosas que no tienen que ver una cosa con la otra. Entonces, el desafío está en que trabajemos de manera virtual y trabajamos de manera virtual con un único proyecto en donde se discuten las decisiones, en donde se pone en crisis el proyecto y en donde todos somos críticos y todos recibimos las críticas también. Entonces, yo le veo algo súper positivo porque estando re lejos de los chicos, tengo la posibilidad de poder
de poder participar. Si quizás si hubiera sido algo en donde tenían que estar todos juntos, esto no lo podría haber hecho. O sea, desde mi punto de vista es algo súper beneficioso y también entiendo que en muchos lugares del mundo se manejan antes de la pandemia de manera virtual y que también, si lo queremos trasladar para la cuestión como profesional, también esto se va a extender de algunas maneras al uso del espacio laboral, ¿no? Que también es interesante, sin ser excesivos entre 100% casa o 100% oficina. Me parece que por lo menos ahora esto nos va a permitir poner en crisis lo que veníamos consumiendo, que son las 8 horas estando en oficina o cumpliendo los horarios así tan a rajatabla de la facultad y siendo más eficiente con el uso del tiempo. O sea, desde mi punto de vista, que estoy experimentando esto en determinados ámbitos de mi vida, desde lo académico desde lo académico, profesional y personal, me parece que esto es una oportunidad que nos llama a abrir, y abrir la cabeza y ver las cosas desde otro punto de vista, que me parece que eso es lo más importante de todo esto, y ser responsable con lo que hacemos. También creo que esto hace que nosotros no tengamos que cumplir por cumplir, sino que en vez de cumplir en tiempos promedio, lo hagamos en lo que nosotros realmente podemos como concentrar y producir y concentrarnos en algo en particular y ahorrar o poder equilibrarnos en el tiempo, ¿no? Desde mi punto de vista, esta es mi opinión. Y creo que así hemos trabajado súper bien con el equipo, todos. Y otra de las cuestiones es poder identificar en el equipo que vayamos armando o que vayan armando cuáles son los fuertes de cada uno. Eso es uno de los puntos fundamentales también para esto, porque eso hace que uno vaya delegando responsabilidades y cada uno sea responsable y diga, bueno, yo soy bueno para esto, la otra persona es bueno para lo otro, y así como todos trabajan en conjunto. Me parece que eso es como una última reflexión, por decirlo así. Yo quería preguntarles, más a nivel conclusión, desde el proyecto que armaron, ¿ustedes creen que se puede llegar a la sustentabilidad 100%? Porque implica como muchas cosas la sustentabilidad en sí. ¿Ustedes creen que se puede llegar? Voy yo. ¿Quieren? Va, ok. No. Hola, Sonia. Mira, si te lo digo desde lo personal, yo creo que va a depender de muchas variantes y depende qué entiende cada uno y cómo lo plantea cada uno. Si yo entiendo por sustentabilidad un edificio que tenga cero mantenimiento y cero costo, como son muchas de las cuestiones que se plantean a nivel institucional, por lo menos en la realidad que vivimos aquí en Argentina, un edificio, y lo hablo del punto justo que hace un par de meses estoy atravesando una cuestión de esta, lo más sustentable que te dice la gente, dice, esto no lo hacemos porque implica mantenimiento. Esto tampoco lo hacemos porque implica mantenimiento. No, eso tampoco lo hacemos porque tenemos que gastar un montón en aire acondicionado, un montón de sistemas de iluminación, y tenemos que pensar en otra alternativa porque aparte de eso, los costos y el presupuesto que tenemos es bajo. Yo creo que afrontar la sustentabilidad depende de factores y depende de la viveza, de la picardía, depende en el buen sentido, y depende de la cintura que puede tener uno para trabajar con dos cuestiones que son muy propias de nuestra realidad. No creo que solo el norte, sino que de toda Argentina, que es sobre todo el mantenimiento y el presupuesto. Plantearlo de esos dos puntos creo que es clave, digamos, y de ahí después uno puede ir variando y yendo para distintos lados. Digamos. Sí, otro de los puntos que a mí, por lo menos, y que también lo hemos charlado con los chicos en el equipo, cuando teníamos que decidir en dónde iba a estar implantado este edificio, que creo que también lo desarrolló un poco Leandro, es el tema de desde qué punto de vista uno es sustentable.
O sea, uno puede ser sustentable con el edificio solo para que ahorre más o menos energía, ¿sí? Y tenga todos estos medios de producción como los menciona técnicamente Ale. Ahora, hay cuestiones de sustentabilidad que tienen que ver con la accesibilidad y con la equidad, ¿sí? Entonces, me parece que desde mi punto de vista, que también soy una persona que reniega por algunas cuestiones de soluciones habitacionales, como por ejemplo barrios del IPB, por lo general los barrios del IPB se están poniendo como muy alejados de la ciudad. Esto es un ejemplo particular y real. Se exponen muy alejados de la ciudad, entonces cumplen con dar las soluciones de responder con un techo para determinadas familias, supongamos 50 casas en un barrio nuevo, alejada de la ciudad, que está solamente conectado con una calle, ¿sí? Pero el problema es que si esas personas que van a vivir en ese lugar tienen que tener un auto particular, porque no tienen transporte público, por ejemplo, deja de ser accesible. Entonces dejamos de hablar de sustentabilidad, porque no hay un transporte público que nos pueda conectar desde los servicios que tenemos normalmente en una ciudad concentrada hasta la casa. Entonces, si yo todos los días tengo que usar el auto para ir y volver, o no tengo espacios públicos donde pueda disfrutar del aire libre, no tengo otras actividades de recreación también, tienen un punto que ver. Quizás no tiene que ver específicamente con la resolución constructiva de una vivienda o de un edificio en general, sí tiene que ver con la sustentabilidad, porque está bien, yo les resuelvo el problema de techo, pero está súper lejos. Entonces ahí hay algo que está fallando como sistema, o sea, como implantación en la ciudad, como una sustentabilidad desde el punto de vista urbano, digamos. Entonces ahí sí hay un montón de problemas a resolver, porque estamos obligando a que las personas tengan o una moto o un auto, y si es muy lejos o no tan lejos, una bicicleta. Y además tienen que tener veredas, y además tienen que tener calles, y además tienen que tener iluminación. Entonces me parece que uno los puede ir tomando la sustentabilidad desde diferentes puntos de vista. Además de eso, vuelvo un poco en la cuestión técnica de un solo edificio, también pienso que uno tiene que ser responsable, de que la sustentabilidad es un llamado a conciencia de saber qué materiales elige y cuál es el proceso que lleva a que ese material tenga un resultado final. O sea, si yo tengo que consumir un montón de petróleo, un montón de energía, un montón de materiales, tengo que contaminar un montón para tener un panel solar, llega un momento que tengo que ver si realmente necesito un panel solar o necesito otra cosa que cumpla con eso, o que dé respuestas a determinados problemas. Entonces, me parece que el término de sustentabilidad, como hemos mencionado nosotros, es súper amplio y yo o sea, nos pone en crisis en realidad el ser responsables, pero considero que depende de un montón de factores. Entonces, yo desde mi punto de vista personal, y esto es una opinión muy personal, no estoy segura de que exista un edificio que sea 100% sustentable, porque me parece que debería cumplir con una premisa desde lo urbanístico hasta el consumo de los materiales y la resolución constructiva y acondicionamientos pasivos y un montón de otras cosas más. Yo pongo en duda que un edificio pueda ser 100% sustentable. Buenísimo. Yo ahí quería preguntar, puse en el chat, pero por las dudas alguien más quiera animarse a prender la cámara y hacer la pregunta directamente, si no pueden preguntar ahí por el chat, para ver si hay más consultas, habilitamos este espacio, así que pueden animarse. Y en relación, la verdad que es muy interesante esta reflexión, porque justamente eso es lo que nos invitó a nosotros a querer organizar, este congreso para poder invitar, justamente ustedes, especialistas de otra provincia, y van a estar participando, que luego después van a comentar bien en el momento del cierre quiénes van a seguir continuando el congreso, pero docentes y especialistas de Córdoba y Tucumán, se generó este congreso bilateral entre las dos provincias,
Pero en realidad me pareció muy interesante esta reflexión que haces sobre la cuestión de la sustentabilidad vinculado también a la movilidad y vinculado también a los contextos. La verdad que eso justamente es nuestra idea de poder profundizar y debatir sobre estos conceptos que pueden sonar muy vacíos si uno los analiza con esto que decimos, bueno, poner un panel solar ya me garantiza ser más sustentable o no. Tanto como lo que decía Alejandro, también me parecía muy importante esas reflexiones. Y bueno, quería habilitar a que si alguien más quiere hacerles alguna consulta, para ya ir dando cierre. Y bueno, de mi parte, agradecerles muchísimo por todas las exposiciones de ustedes. Críticas también se aceptan, ¿no? Sí, sí. No sé si alguien más quiere decir algo. Sí, yo quería saber en cuanto a la materialidad que eligieron ustedes, si fue... Ay, ¿estás hablando? No, dale. Bueno, perdón. Lo de la materialidad elegir a ustedes, que un poco habían nombrado, pero en esto de que habían, de si tratan, o sea, teniendo en cuenta esto lo de la sustentabilidad, pero también a la vez de que este diseño es que se pueda transportar y sea como, en cierto modo, fácil de construir y rápido. ¿Cómo fue que lo eligieron? Si más en base a lo que, a poder tener en cuenta el proceso que lleva a que se produzca ese material, y después la futura, esto de si necesita mantenimiento o no, o si tenían más en cuenta en si era más fácil para transportar y para poder producir este módulo habitacional. En principio creo que buscamos materiales que se adecúen a cada zona, porque bueno, nosotros en realidad participamos tanto para el NOA como para el NEA. El proyecto como estructura modular era básicamente el mismo, pero obviamente que según variaba la materialidad. Después, como paso siguiente, era buscar qué materiales se producen en Argentina por esta cuestión del traslado, que no haya que importar de otro lado. Entonces, surge, por ejemplo, como para cerramiento exterior, unos paneles de chapa, hechos en base a material reciclado de estos Tetra Pak. Entonces, bueno, eran placas, bueno, paneles de chapa que sí eran sustentables. Y después, por ejemplo, para lo que era el piso del zócalo, necesitamos un material que sea antideslizante, que dure, que, bueno, tenga esta durabilidad en cuanto al uso y al desgaste. Utilizamos el caucho reciclado, así que bueno, tuvimos como algunos gestos en cuanto a materiales para algunos sectores de conformación del módulo. Sí, con respecto a los materiales, también lo que hicimos, lo que tratábamos era optimizar la estructura que sostenía los paneles, y toda la estructura de grilla, que se aprovechaba al máximo y evitar los desperdicios y ver los sustentables de este lado también, de evitar residuos. Creo que Alejandro ya habló bastante sobre eso, pero bueno, si estudiamos que sea económico, que no produzca tantos residuos. Bueno, si hoy ve uno, con tanta gente, nosotros que estamos trabajando, estamos en obra, es impresionante los desperdicios en obra que van a parar a un basural, hay contenedores enteros, en todas las obras se ven, y la verdad que desde ese lado, que creo yo lo menos utópico, porque pensar hacer un edificio con paneles solares o con energía renovable, creo que estamos bastante lejos, por lo menos de Tucumán, bastante lejos, pero sí podemos llegar a acceder a eso, a optimizar los materiales, a ver qué se puede reciclar. Me parece que es menos utópico pensar en eso y que no se lo pone en práctica. Por lo menos tratamos de tenerlo en cuenta en este proyecto de ideas que tampoco lo estudiamos como para llevarlo a cabo, pero sí lo tuvimos en cuenta. Y ahí, perdón, agrego una cosita más.
de que todos estos materiales que usamos, investigamos y nos pusimos en contacto para saber que son materiales que están actualmente en el mercado. Significa que son Sí. materiales que están aprobados, que se los comercializa y que es apto a su uso. De nada sirve utilizar materiales, porque materiales hay millones y hay un montón de propuestas, un montón de gente que se rompe la cabeza pensando, pero que todavía no tiene las certificaciones propias para poder construirlo y para poder usarlo a una escala aprobada, digamos, ya sea grande o chica. Y otro de los puntos importantes es que no es que nosotros pensemos que sean los únicos materiales o los mejores materiales, sino que desde nuestro punto de vista eran los mejores materiales para la respuesta que le teníamos que dar al proyecto, que era montarlo y desmontarlo, guardarlos en galpones, y si pasa algo accidental, sacarlos de ahí, volverlos a implantar en otro terreno, y es una cuestión así como si fuera un juego, un Lego. Entonces era cómo hacíamos las piezas que sean genéricas y que nos puedan permitir dar solución a esta cuestión de lo prefabricado. Porque después nosotros, por ejemplo, en Tucumán tenemos equipos de investigación que hacen investigaciones de bambú o investigaciones en tierra cruda, que también dan otro tipo de soluciones desde otro punto de vista, pero que a nosotros, para este concurso en particular, no nos ayudaba a responder con una de las premisas, que era esto de lo prefabricado, lo montable y desmontable. O sea, lo bueno es que actualmente hay muchos grupos o equipos de arquitectura que están experimentando los materiales desde otro punto de vista. Entonces, el ladrillo ya deja de ser usado como ladrillo, como normalmente nos enseñaron a todos, y comienzan a tener otra función ambiental y otra estética, y la tierra en crudo también. No sé, hay un montón de otras alternativas ahora. Los paneles con las botellas directamente que se le pueden poner la botella del amor, no sé si escucharon alguna vez. Las botellas las llenas de residuos como plásticos y todo eso te permite hacer otros paneles. También existe este tipo de resolución. A nosotros, para este concurso en particular, nos pareció que esto era lo más adecuado, y como dijo Ale, es algo que sabíamos que está en el mercado, que sabemos que es industria nacional y que tenemos accesibilidad. Con el tema de la madera pasó lo mismo. O sea, estábamos buscando maderas que sean certificados con de dónde venían la madera, de qué árboles, con qué bosques, si eran reciclados o no. Bueno, todas esas cuestiones también íbamos viendo para que seamos, como dije anteriormente, responsables de qué es lo que queremos consumir y qué es lo que no queremos seguir consumiendo. Entonces me parece que todo, como para dar un cierre también, me parece que este tipo de congresos y de charlas lo que nos permite a nosotros es ver las cosas desde otro punto de vista, y sobre todo cuestionando los mandatos que ya los venimos como por defecto, estamos chipeados con determinadas cosas. Entonces, cómo nosotros nos plantamos desde otro lugar y vemos las cosas desde otros ojos, con todo lo que la tecnología y la informática y las redes nos permite conocer, y las tenemos todos al alcance. Creo que depende de cada uno de nosotros de saber qué es lo bueno, qué me sirve y qué no me sirve, tamizar toda esa información y quedarnos con las cosas buenas de toda esta cuestión como de la virtualidad, por llamarlo así. Exactamente. Y preguntarnos en qué ciudad queremos vivir y qué ciudad queremos el día de mañana, ¿no? Muy interesante, chicos, y muchísimas gracias de nuevo. Súper importante el proyecto, la verdad. Y nada, para dar un cierre, les quería recordar que el próximo lunes 12 de octubre va a continuar este congreso a las 18 horas con la charla Habitar el Hábitat, a cargo de la decana de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Mariela Marchicio, y la diseñadora Alejandra Lamela, docente de la carrera de Diseño de la Universidad Nacional de Tucumán. Y recordarles que este congreso fue grabado e informarles que será subido en el canal de YouTube Surfaud. Así que muchísimas gracias de vuelta. No, gracias a ustedes por la invitación.